Hola devs, los saluda Cristian y hoy les voy a enseñar tres diferentes formas de integrar nuestro código CSS en el HTML. Cuando estamos empezando en el desarrollo, a veces no tenemos claro cuáles métodos existen para hacerlo. Y si bien los tres métodos que te mostraré son correctos y se usan, al final solo tú vas a decidir con cuál quedarte. No siendo más, vamos al código. Antes de iniciar, cabe aclarar que este no es un tutorial sobre CSS, simplemente les voy a explicar tres formas de cómo podemos agregar código CSS a nuestra página construida en HTML. Para el ejemplo, vamos a utilizar un código base, el cual están viendo en pantalla. Este código base tiene en su body un contenedor con la clase myContainer y un h1 con la clase myTitle. La idea es que aplicando estilos CSS podamos ubicar el título en el centro de la página. Bueno, entonces iniciemos. El primer método que vamos a ver se conoce como CSS incrustado. Consiste en utilizar la etiqueta style. Style es una etiqueta de HTML5 y dentro de esta etiqueta nosotros podemos escribir código CSS de la misma forma como lo escribimos en un archivo de hojas de estilo. Simplemente antes del body voy a agregar la etiqueta style y dentro de ella ya puedo empezar a escribir las instrucciones CSS. Voy a traerme esta clase del contenedor, la voy a ubicar aquí y dentro voy a empezar a agregar los diferentes estilos. En este caso voy a agregar un width del 100%, voy a agregar también un height del 100% del alto de la pantalla. Vamos también a agregar un display flex. Esto simplemente lo agrego para poder centrar el contenido. Vamos a agregar un contenido justificado al centro. Y también vamos a alinear ese mismo contenido al centro. Esto es para alinearlo tanto de manera vertical como horizontal. Y por último voy a agregar un fondo que sea un color dark cyan. Listo. Una vez guardo, ya se ven reflejados los cambios. Simplemente para el ejemplo voy a agregar la otra clase del título. La llamo aquí y le voy a cambiar el tamaño a la fuente con un font size de 50 píxeles y un color azure. Listo. Entonces esta es la primera forma o el primer método, el cual consiste en utilizar etiqueta HTML cuyo nombre es style y pues sirve para agregar estilos CSS. Ahora veamos el segundo método, se conoce como CSS en línea. Acá tengo el otro documento, simplemente en mi navegador voy a cambiar el nombre del archivo que se está representando y vemos que de nuevo está el contenido sin ningún estilo reflejado. Este método en línea consiste en aplicar los estilos directamente al elemento HTML, es decir, ya no lo haremos por medio de una clase como en el caso anterior, sino que dentro de este div vamos a agregar los estilos directamente. ¿Y cómo lo hacemos? En HTML hay un atributo que tiene el mismo nombre de la etiqueta mencionada anteriormente, style, y
aquí dentro ya podemos nosotros escribir todos los estilos. Voy a traerme los estilos de la página anterior para no volver a reescribirlos. Los copio y los pego acá. Y haremos lo mismo con el título. Cambiamos la clase por el atributo style y me traigo los estilos. Simplemente los copiamos allí tal cual dentro del atributo style y ya con esto, una vez guardamos, ya podremos ver reflejados los cambios. Listo. Entonces acá tenemos también exactamente el mismo resultado. Ahora pasemos al siguiente y último método, CSS externo. Voy a abrir aquí en mi navegador ese archivo. Y como vimos en los dos casos anteriores, hemos escrito el código CSS dentro del HTML, dentro de este documento. En este último método haremos uso de un documento externo tipo CSS. Así que lo voy a crear aquí. Le voy a poner el nombre de styles.css. Y aquí dentro es donde voy a escribir las instrucciones CSS. Me va a traer este código para no reescribirlo. Lo pego acá. Entonces estoy llamando a la clase y a esa clase le doy las instrucciones CSS y lo mismo con la otra clase. Guardo cambios y resulta que, como vemos, al este documento ser un documento externo, es completamente independiente al documento HTML que queremos que se apliquen los cambios. Entonces, para nosotros poder llamar esos estilos, tenemos que decirle a nuestro HTML de alguna forma que traiga esos estilos de este archivo. Entonces, en HTML existe la etiqueta link y la vamos a utilizar dentro del head o la cabecera de nuestro documento. La etiqueta link la vamos a referenciar que es el tipo de hoja de estilo, y en el href simplemente vamos a ubicar la ruta de nuestro documento de CSS. Como estamos en la misma carpeta, simplemente lo que haremos es poner el nombre y aquí ya lo tenemos. Si tuviéramos estos estilos en otro sitio, ya fuera por ejemplo una URL de internet, pues acá la estaríamos llamando y obtendríamos el mismo resultado. Si yo guardo los cambios, ya podremos ver reflejados los estilos aquí. Listo. Entonces, son tres métodos diferentes para agregar el CSS a nuestro documento HTML. Tres métodos diferentes. Tú al final vas a escoger con cuál te quedas, o incluso, dependiendo del caso, puedes utilizar uno u otro. Bueno, devs, espero que les haya sido clara la explicación y les recuerdo que este tutorial también lo pueden encontrar en mi blog personal, donde además de tutoriales encontrarán otros artículos. Estos artículos van a estar relacionados con programación y tecnología. Este código también lo van a encontrar allí en mi blog. No siendo más, me despido. Feliz código para todos.